Me gustaría llamar al estrado, por favor, al doctor Rafael Vicuña, quien nos dará su ponencia, ¿Qué es la vida? Algunas nociones desde la bioquímica para un diálogo con la teología. Lo acompaña y modera el doctor Lucio Florio. Un aplauso, por favor. Bueno, es un gran gusto presentar al doctor Rafael Vicuña, que por otra parte es un gran amigo de los congresos, ha participado en 4 de los 6 congresos latinoamericanos de ciencia y religión, ayudándonos a ilustrarnos un poco en la ciencia y a poder recoger temáticas científicas para la reflexión filosófica y teológica. Rafael Vicuña es bioquímico por la Universidad de Chile, se doctoró en biología molecular en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras tantas distinciones y participaciones, es miembro de la Academia Chilena de las Ciencias y también de la Academia Pontificia de las Ciencias, este organismo del Vaticano relacionado con la ciencia que integra a numerosos investigadores de todo el mundo. Y su interés de investigación actual pasa por la investigación en microorganismos que, como dice él, crecen en el lugar más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Así que lo presentamos entonces a Rafael. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucio, por tu presentación. Quisiera también agradecer al comité organizador de este sexto encuentro latinoamericano de ciencia y religión, porque realmente es un privilegio estar acá y pienso que hemos tenido un muy buen congreso. Por eso quisiera también agradecer a las instituciones que lo han hecho posible y, por cierto, también a la Universidad Panamericana por su excelente hospitalidad. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando por qué este título, ¿no? ¿Qué es la vida con este apellido aquí? Algunas nociones desde la bioquímica para un diálogo con la teología. Bueno, la verdad es que cuando fui originalmente invitado a este congreso se me pidió el título que está con letras grandes, ¿y qué es la vida? Entonces dije, no, eso no voy a ir a hacer, porque puede que haya alguna gente que crea que yo voy a llevar la respuesta, ¿eh? Y esa respuesta ustedes saben que es un poco esquiva. Yo personalmente, por lo menos en mi biblioteca, que no es muy grande mi biblioteca, tengo 5 libros con el título What is Life, donde está, por cierto, el clásico de Schrödinger, está el de Lynn Margulis, está el del profesor Joseph Seifert, está los Regis y Pinter. Y ayer Antonio Lascano nos decía que hay un 6º viniendo, ¿no?, de Michel Morange. Y por cierto, todos estos libros excelentes y muy desafiantes desde el punto de vista intelectual, y por alguna razón seguimos haciendo la pregunta porque se nos hace esquiva. Y yo le dije a Ignacio cuando conversábamos sobre esto, le dije, mira, yo lo que puedo hacer, llevo 40 años dedicado a la bioquímica, puedo ofrecer una visión desde mi perspectiva y estoy muy consciente que es parcial, porque creo que la vida, el fenómeno de la vida trasciende a la bioquímica. Me doy cuenta que mi ciencia, que pienso que es que debe estar más cercana de las ciencias a entender la esencia de la vida, me queda corta. ¿Y por qué noto qué es lo que observo yo como bioquímico, ¿no? Yo observo que los componentes materiales o moleculares de la vida exhiben un muy elevado nivel de organización y se relacionan entre ellos a través de una red de interacciones con la cual constituyen un todo. O sea, la vida no es solo material, hay además una red de interacciones que es esencial a ella. Ahora, yo menciono, podría haber muchas más, 2 características que distinguen radicalmente a los seres vivos de los objetos que carecen de vida. Uno ve algunos autores, y los respeto mucho, que dicen, por ejemplo, bueno, la vida es una propiedad más de la materia, una materia en movimiento. Incluso proponen no llamarla vida, sino que, bueno, una manifestación más de la materia. ¿Qué veo yo? Que esta red de interacciones que he mencionado recién se va estableciendo sincrónicamente, esto es muy misterioso, con la producción de los constituyentes moleculares.
simultáneamente con la autofabricación de los componentes se va estableciendo esta red. Eso las máquinas no lo hacen. Y por otra parte, esto lo sabemos siempre, ¿no? Desde siempre, que las propiedades del todo en la vida no pueden ser deducidas a partir de los componentes materiales. Entonces, elementos como estos son los que yo estimo que hacen a cada una de las ciencias sentirse un poco insuficiente para explicar el fenómeno de la vida. Y sin perjuicio de lo cual uno puede aplicar la ciencia, y estamos llamados a hacerlo y tenemos que hacerlo, las distintas ciencias, para tratar de entenderla desde las perspectivas de las distintas ciencias, bueno, y a ver lo que llegamos, pero la pregunta sigue vigente. Esta situación se complica más todavía por la complejidad intrínseca de la vida. ¿Cómo se expresa esta complejidad? Bueno, en su estructura. La vida es mucho más que estructura, pero ya solamente la estructura nos pone una tremenda tarea, una estructura jerarquizada, como vamos a ver. En su organización, la vida tiene un patrón de organización complejísimo y hay una dualidad ahí también muy notable, ¿no es cierto?, metabolismo y genética. Voy a estar volviendo sobre estos conceptos después. Una complejidad en su devenir. Es difícil predecir las cosas que van a pasar, a no ser que uno las tenga muy estudiadas en sistemas acotados. El dinamismo evolutivo, por ejemplo, la construcción de nichos, la vida afecta el lugar donde está y trae más vida o expulsa la vida que hay, la vida influencia el lugar donde está, así como ella se ve influenciada por el ambiente. Tenemos, por ejemplo, la diferenciación celular en los metazoos. Tenemos 250 tipos de células en nuestro organismo, por ejemplo, y todas tienen el mismo mensaje, pero hay ahí un proceso de diferenciación, hay un desarrollo morfológico, etc. Bueno, y un agravante no menor a esta complejidad es el hecho de que no sepamos cómo se origina la vida a partir de la no vida, y se han hecho muchos avances, como el propio profesor Lascano decía ayer, pero me parece a mí que lo que nos falta para de esos avances saltar a un ser vivo es mucho. Nos da la impresión de que si nosotros tuviéramos alguna mayor evidencia de cómo surgió la vida, la comprenderíamos mejor, así como nos da la impresión de que si nosotros pudiéramos hacer vida en el laboratorio, la comprenderíamos mejor. Eso no lo hemos logrado todavía. Entonces, a modo voy a mostrar un par de ejemplos nomás sobre esfuerzos que se han hecho. Ya mostraba esos 4 libros, pero si ustedes se van a la Enciclopedia Británica, por ejemplo, para ver lo que es la vida, nos encontramos con una aproximación que entiendo que está muy influenciada por Carl Sagan. Está Lynn Margulis ahí figurando en la Enciclopedia Británica, y Sagan, por ejemplo, propuso definir la vida, pero desde varias aproximaciones, de la fisiológica, de la metabólica, de la bioquímica, de la genética, desde la termodinámica, etc. Eso es un punto de vista. Cito también el de Daniel Koshland, un muy distinguido bioquímico, enzimólogo, que falleció recientemente y que fue editor de la revista Science, un gigante de la bioquímica. Y un punto de vista también un poco original. Él habló de los 7 pilares de la vida, que incluían el programa de la vida, la improvisación, la compartimentalización, la energía, fundamental, la regeneración, la adaptación y el aislamiento. Podría dedicarle un ratito a cada uno de estos elementos, pero no hay tiempo, pero lo ofrezco como un ejemplo de una visión de una persona que merece el máximo respeto científico. Me voy ahora, algunas de estas las pueden conocer ustedes, algunas definiciones, escogí algunas. Se han hecho muchos trabajos recopilando puntos de vista de distintos científicos en distintas épocas, de distintos pensadores, no solo científicos. Por ejemplo, hasta Federico Engels tiene una definición de fines del siglo XIX. La vida es la existencia de estructuras proteicas y esta forma de existencia, yo no leo muy bien aquí, perdón, ahí está mejor, consiste esencialmente en la constante autorrenovación de los componentes químicos de estas estructuras. Ustedes van a ver en estas definiciones que yo he escogido que hay elementos, por cierto, que apuntan a características muy esenciales de la vida. Escojo la de Bernal, del año 65, la vida es un sistema de reacciones orgánicas que se autoperpetúa, catalizada secuencialmente y casi isotérmicamente por catalizadores orgánicos complejos y específicos que son ellos mismos producidos por el sistema. Esta es una definición con una énfasis un poco en la ontopoiesis.
Ahora viene una definición muy simple que la adoptó la NASA. Me imagino que en estos programas de astrobiología ellos dijeron, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿qué vamos a considerar vida si es que encontramos algo que podría merecer ese nombre fuera de la Tierra? Y ellos llegaron con la siguiente definición: la vida es un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana. De nuevo, esta definición ha sido muy discutida, comentada. Yo también tengo hartos comentarios al respecto, positivos y menos positivos. Bueno, pero estoy mostrando pinceladas nomás. Esta de Pierluigi Luisi me parece interesante, parecida a la de Bernal. Se puede decir que un sistema está vivo si es capaz de transformar materia y energía externa en un proceso interno de automantención y producción de sus propios componentes. Otro gran científico, Pierluigi Luisi. Bueno, y ahora viene una que me encanta, y me doy el gusto de ponerla aquí. La vida no es más que un electrón buscando un lugar de descanso. Albert Szent-Györgyi, pero ustedes ya van a entender por qué, porque tiene mucho trasfondo esa definición y por eso la pongo. Quiero mostrar también un esfuerzo que ha hecho el profesor Lascano recientemente. El año pasado apareció esta publicación en la revista Astrobiology, donde hace un análisis con elementos históricos y conceptuales y filosóficos de la definición de la vida. Y lo que quiero destacar de este trabajo es el esfuerzo integrador que hay en estas visiones, porque él dice que los que han definido la vida con definiciones del tipo como las que yo di, ¿no?, desde sus propias perspectivas pueden estar correctos, ¿no?, pero parcialmente. Ciertamente que la vida es un sistema complejo, un sistema autopoyético, un sistema que evoluciona, un sistema termodinámicamente abierto, etcétera, pero lo que necesitamos entender es cómo todas estas propiedades o características llegaron a estar acopladas. Así que la pregunta no es ya tanto qué caracteriza a los organismos versus los objetos inanimados, sino que cómo estas características progresivamente fueron asociados en objetos que nosotros llamamos organismos. Esta inquietud intelectual que tenemos por entender la vida se ve reforzada por razones yo que ya llamaría de tipo práctico, ¿no?, que nos están apurando un poco para alcanzar una definición. Por ejemplo, los estudios del origen de la vida en la Tierra. Es impensable, ¿no es cierto?, que las primeras células aparecieron de repente, porque, bueno, se ha hablado de milagros estos días en alguna de las ponencias. Eso sí que sería un milagro, que las células aparecieron de repente. Y nosotros como científicos no necesitamos recurrir a milagros, no tiene por qué haber aparecido así. Y yo personalmente soy de los que creo que tiene que haber sido de acuerdo a las leyes de la física y de la química. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que tiene que haber surgido por etapas. Nos cuesta pensar en esas etapas, a los que no estamos todo el día en eso, pero bueno, ¿dónde está el límite? Si es que fue por etapas, ¿a qué vamos a empezar a llamarle vida? Y esto tiene que ver no solamente con el origen de la vida en la Tierra, sino que también con la capacidad de hacerla en el laboratorio, como muestra aquí en la parte de abajo mi diapositivo, donde se habla de vida artificial y sintética. Cuando hace un par de años Craig Venter logra poner un DNA sintetizado químicamente dentro de una membrana que él había obtenido por eliminación del genoma propio de ella, algo bien notable, sin duda. A mí me parece mucho más notable lo que acaba de hacer un año antes, que es simplemente traspasar un genoma natural a este fantasma de célula y haber logrado reactivación. A estas alturas, que el genoma sea químicamente hecho por la bacteria no nos llama tanto la atención. Pero ahí estamos hablando también de vida artificial. Estamos haciendo vida, en la prensa salió como vida artificial eso. Entonces, bueno, vamos entrando en la definición. Y está también esta búsqueda, sobre todo ahora que parece que se nos va a acelerar más con estos programas que hay de descubrimiento de planetas, y se han descubierto tantos planetas en otros sistemas estelares. Y están apareciendo algunos que podrían tener características como las de la Tierra y estar en la zona que llamamos habitable. Bueno, probablemente falta mucho para que tengamos muestras de esos lugares, pero hay maneras para, por medio de controles remotos, por lo menos ver atmósferas y ver algunos, llamamos signatures o muestras, ¿no es cierto?, huellas digitales de que podría haber vida ahí, etcétera. De nuevo, estoy enfatizando el hecho de que hay razones intelectuales muy válidas y también hay razones casi de tipo práctico para acelerarnos con esto de tratar de entender lo que es la vida. Entonces,
Voy ahora hacia lo mío, a lo que sería qué es la vida, y yo me puse una pequeña palabra ahí para acordarme, que cuando voy a hablar de vida, por favor no piensen en el hombre, ¿ah? Porque ya tenemos suficiente dificultad con entender la vida en las formas más simples. Entonces yo como bioquímico, como microbiólogo, voy a empezar por ahí, ¿ah? Esa es mi preocupación. La vida unicelular, que es la vida que abunda más en la Tierra, es la vida unicelular, que no la vemos. Pero incluso en términos de biomasa, en términos de biodiversidad, infinitamente más que la vida que vemos. Entonces, cuando compren un libro de biología hablando de la biodiversidad y muestren los pavos reales y todos estos preciosos animales y estas plantas acuáticas, de acuerdo, muy lindo, pero eso es algo muy minúsculo de la biodiversidad de la Tierra. La verdadera biodiversidad está en las bacterias. Entonces esa es una cosa, cuando yo esté hablando de vida no piensen en algo grande, ni menos en el hombre, yo estoy pensando en cosas chicas. Y lo otro que voy a decir, porque podría estar hablando días de la bioquímica de la vida, es que voy a hacer un par de brochazos, voy a ser bien selectivo. Bueno, voy a partir con algo que parece un lugar común, con el agua y con el carbono, no podría no ser así. La molécula de agua, cuando uno le pregunta, si uno parara a alguien en la calle y dice, ¿qué se necesita para que haya vida? Energía, agua y unos pocos átomos, le va a decir. Es la respuesta espontánea. Bueno, obviamente que nos parece muy difícil imaginarnos una vida sin agua. Es una molécula que tiene propiedades muy especiales. Y otra cosa que iba a advertir yo en algunos aspectos voy a ser técnico, porque si doy una visión de la bioquímica tengo que hablar de bioquímica. Así que, pero como no va a haber prueba, después no van a haber preguntas, no hay problema. No hay que aprenderse nada, pero las ideas quedan. Me pasa a mí cuando voy a estas clases de los cosmólogos, estas conferencias de los cosmólogos, y quedo fascinado, pero si me preguntaran preguntas precisas yo no sabría qué decir. Bueno, el agua tiene esta estructura tan peculiar, ¿no es cierto?, que por las distintas características de electronegatividad del oxígeno y el hidrógeno es una molécula polar, y el hecho de que sea polar y que incluso tenga una tendencia a ionizar, tiene muchas implicancias para la vida. Por de pronto puede formar enlaces con ella misma y forma enlaces con las demás biomoléculas. Y hay muchas otras características, un excelente solvente de sustancias polares y iónicas. Tiene muchas cualidades muy aptas para la vida, su alto calor específico, esto lo hemos aprendido en el colegio, ¿no es cierto?, la menor densidad del hielo, el efecto hidrofóbico, una cosita un poco técnica, pero muy importante, especialmente en el plegamiento de las proteínas. Bueno, pero el agua no es solamente un solvente, es fuente de electrones en la fotosíntesis que produce oxígeno, por ejemplo. O sea que aquí tenemos un actor que está tomando parte en un proceso que es muy fundamental para la vida en la Tierra. Es un producto final en la fosforilación oxidativa, sobre lo que voy a hablar más rato, cómo la célula se procura su energía. Es producto de reacciones, de condensación, es sustrato de reacciones, de hidrólisis. Entonces, no veamos el agua solamente como un excelente solvente, que lo es, sino que como un actor en varios de los procesos celulares. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿sería posible otro solvente para la vida? Bueno, pienso que para la vida como la conocemos, si conocemos un tipo de vida nos sale difícil pensar, pero tenemos que hacer el esfuerzo intelectual y han existido iniciativas, ¿no es cierto?, trabajos de especulación, cito como ejemplo, este paper de Stephen Benner, que apareció hace un par de años nomás en Current Opinion in Chemical Biology, donde él dice ahí que el agua no es esencial para la vida. Él está proponiendo otro solvente, y yo creo que es bueno hacer estos ejercicios, porque tendría que ser con otra bioquímica distinta y probablemente en otro medio que no fuera el terrestre, pero toda la vida que conocemos acá es una vida de agua. Y a propósito, aprovecho de mencionar que hace unos años el National Research Council, que agrupa tres academias de que agrupa las tres principales academias de Estados Unidos, la de ciencia, la ingeniería y la de medicina, por encargo de la NASA, hizo un estudio, un trabajo, una reflexión sobre posibilidades de una bioquímica distinta y analizó opciones para el agua, que podría ser el amonio, que podría ser el ácido sulfúrico y otra serie de sustancias. Está bien, no es el punto aquí discutirlas, pero creo que es bueno que seamos imaginativos, porque a lo mejor vamos a encontrar vida con una bioquímica distinta en otros lugares.
Y a propósito de agua, como anunciaba Lucio Flores al comienzo, aprovecho de decir, aunque sea en un minuto, por muchos años estuve yo en otro tema de investigación, pero hace un par de años solamente, por influencia de un alumno que me motivó mucho y boté todo lo que estaba haciendo y formé un grupo ahora para estudiar estos microorganismos que crecen en el desierto de Atacama, porque si ustedes leen literatura científica o libros de microbiología, etcétera, antes del año 2003, era típico decir el único lugar del planeta donde no hay absolutamente vida es el desierto de Atacama en Chile. Hasta que apareció un trabajo muy clásico ya en el 2003, donde se empezó a vislumbrar que efectivamente había vida, pero que no se sabía buscar. Y en los años siguientes se empezó a buscar adentro de las piedras, debajo de las piedras, adentro de los terrones de sal, debajo del suelo, no arriba del suelo porque hay mucha radiación, y empezaron a aparecer los microorganismos. Entonces, ahí está la pregunta que queremos contestar, ¿no? ¿Cómo es que estos microorganismos se las arreglan sin sal? Estoy hablando de un lugar donde no llueve. Entonces, la poca humedad que hay, porque llega a 0% de la humedad todos los días, la poca humedad que hay es la neblina que puede entrar y que es capturada por estos microorganismos. Bueno, tengo que hacer un esfuerzo para parar ahí. El otro elemento muy básico, pero esto es así, el carbono. La vida se hace sobre estructuras. Y uno podría pensar sobre qué construye el endamiaje, qué átomos tengo aquí para hacer un endamiaje, cuál es el mejor ladrillo que hay. Aquí y en no sé qué galaxia, el carbono. El carbono siempre. Y podríamos tener como opción el silicio, pero ¿para qué? Si el carbono es mucho mejor. Y eso tiene que ver con la distribución de su capa externa de electrones, con su capacidad de formar muy versátilmente uniones con otros átomos de la vida y consigo mismo. Y el hecho de que lo pueda hacer consigo mismo, entonces da la posibilidad de ir haciendo estos andamiajes de las estructuras de la vida, que son un componente fundamental, pero no todo. Entonces, bueno, sobre la base del carbono vamos haciendo biomoléculas, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes las conocen, los aminoácidos. No quiero que esto parezca clase, así que estoy tratando de hacerlo lo menos parecido a clase que hay, pero estoy mostrando aquí moléculas chicas. Estoy mostrando azúcares también, estoy mostrando bases nitrogenadas que son tan importantes para los ácidos nucleicos, estoy mostrando lípidos, una molécula de colesterol, todas sobre la base del carbono, por supuesto. Bueno, nos podríamos hacer la pregunta, está bien, eso es lo que ha descubierto la bioquímica, la química de la vida. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿son exclusivas estas moléculas de la vida? No lo son. No lo son y se ha sabido desde hace años ya que meteoritos que llegan a la Tierra traen algunas de estas moléculas. Y les traje una información que parece noticia a esta altura porque tiene un par de meses nomás, pero apareció en los medios de difusión que había llegado un meteorito con DNA. Dije, no, esto sí que no puede ser. ¿Y por qué no está sonando esto más fuerte? Sino que simplemente lo encontré rebuscando algo en Internet. Si fuera DNA, créanme que o estaríamos pensando en contaminación o estaríamos... en fin, yo voto todo lo que estoy haciendo, voy a estudiar eso. No, pues eran simplemente, pero muy notables, de todas maneras, bases nitrogenadas, eran estos ladrillos que tienen los ácidos nucleicos, que se han formado acá después de mucho esfuerzo en los laboratorios, ¿no es cierto? Y no fue fácil llegar a ellos. Pero bueno, qué sorpresa, han llegado en un meteorito y la prueba de que estos compuestos realmente venían en el meteorito y que no fueron una contaminación es que esta es ciencia que está bien hecha porque esto fue publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Ahí tienen abajo ustedes el título del trabajo, esto muy reciente. Entonces, bueno, conclusión, las moléculas de la vida son muy características de la vida, pero no son únicas de la vida, las hay también sintetizadas abióticamente. Bueno, dentro de estos brochazos de las características bioquímicas de la vida, tengo que mostrar algo que es muy peculiar a ella, ¿no? Y tiene que ver aquí con la tridimensionalidad. La química del carbono no es plana. No entré en detalles de cómo se enlaza él, pero típicamente se va a enlazar con 4 otros grupos. Entonces, se forma lo que se llama un tetraedro. Ahí tienen ustedes un tetraedro con el átomo de carbono al medio, este es un cuerpo geométrico que tiene 4 caras. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes un aminoácido.
Tenemos el carbono al medio y típicamente el aminoácido está con el grupo amino, con el grupo carboxilo, con un hidrógeno y con el grupo químico que es típico del aminoácido. Y de estos aminoácidos tenemos 20 que se incorporan a proteínas y varios otros que tienen otras funciones. Bueno, ¿a qué punto quiero ir? Los quiero invitar a hacer el siguiente ejercicio. Imagínense que ustedes ponen un espejo a la derecha. Podrían poner un espejo aquí y ven esa molécula. Y van a llevarse la siguiente sorpresa. Y es que la imagen especular de ese compuesto que hay ahí, por el hecho de ser los 4 grupos que están enlazados a ese carbono distintos, la imagen especular no se puede sobreponer a él. Y para eso usamos siempre la imagen de las manos cuando hacemos clase de esto. Las manos son quirales. Si aquí hubiera un espejo, esa sería la... Yo no puedo sobreponerla, pero una es la imagen especular del otro. Y eso pasa con las moléculas también. Y el punto que les quiero hacer es lo siguiente, una cosa muy maravillosa, que muchas moléculas de la vida, típicamente los aminoácidos y los azúcares son, decimos quirales, esa es la palabra, son de este tipo, en el sentido que tienen una sola de las 2 imágenes especulares. Y hay uno de los aspectos que se ha avanzado precisamente ahora último, porque por mucho tiempo no se tenía conocimiento cómo se podía haber llegado a que la vida seleccionara un solo tipo de estos 2 compuestos. Bueno, decía que se ha avanzado bastante en lograr en el laboratorio mezclas quirales, porque típicamente ustedes hacen una síntesis orgánica sin otros aditivos en el tubo ensayo, que los componentes que necesitan para formar el compuesto que va a ser quiral van a obtener los 2 isómeros ustedes. Siempre se obtienen los 2, pero aquí la vida se las arregló para seleccionar uno. Y nos podemos hacer la pregunta de cómo lo seleccionó, y parece que hemos avanzado en eso, y otra pregunta que va un poco más allá: ¿por qué seleccionó el que seleccionó y no el otro? Debo decir que todas las reacciones en la célula son, decimos, estereoespecíficas, funcionan con el compuesto que está ahí, pero no con el que es su imagen especular. Estoy mostrando aquí la jerarquización de las moléculas, mostré moléculas chicas. Si nosotros empezamos a unir esas moléculas entre sí, ahí ya nos vamos acercando a algo que es más típico de la vida, porque están los polímeros, la vida se hace con polímeros principalmente. Entonces, voy a ir mostrando con la flecha, que si uno combina estos nucleótidos, tiene ácidos nucleicos, que puede ser el DNA o el RNA, y eso se reorganizan en niveles superiores, digamos, porque si no, no cabría el DNA adentro. En fin, si uno une aminoácidos entre sí, tiene proteínas, y las proteínas tienen múltiples funciones, por ejemplo, se unen a membranas. Si uno uniera moléculas de azúcar, bueno, puede tener el glicógeno, ¿no es cierto?, o el almidón como fuente de carbono, o si no, puede tener la celulosa, que tiene un rol estructural, y así se va creciendo en estructura la vida. Para llegar a la célula, entonces, aquí tenemos lo que llamo yo la célula mínima, y las células las hay de 2 tipos. Esto a mí me hace pensar mucho. Les confieso que encuentro maravilloso esto que hay 2 tipos de células que son muy distintas, pero en su bioquímica son similares, la misma lógica. Es la misma lógica, la misma estrategia, el mismo isómero óptico, el mismo código genético, las mismas estrategias de regulación, pero estructuralmente son muy diferentes. Entonces tenemos a la izquierda de ustedes, ¿no es cierto?, las bacterias, o los que decimos procariotas, porque en realidad, de nuevo aquí, lo que más hay en la biosfera son bacterias, de lejos, y las hay en su dominio de bacterias y en su dominio de arquea, ¿no?, que son un grupo de procariotas que fueron descubiertos mucho después que las bacterias, pero que tienen esta forma más sencilla. Versus lo que tienen a la derecha, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos una célula eucariótica, que normalmente es mucho más grande de tamaño, mucho más compleja estructuralmente, y nosotros, por supuesto, somos de células eucarióticas. Existe vida eucariótica unicelular, típicamente los protozoos, pero cuando uno habla de eucariotas está pensando, bueno, algunos hongos también, está pensando en los metazoos, en lo que tienen varias células. Entonces, ese mensaje, les digo, y lo trato de mostrar siempre, ¿no?, que tengamos presente
que la mayoría de los organismos que hay son microorganismos y esto va más allá que una satisfacción intelectual, de nuevo, porque los microorganismos son muy importantes en los ciclos de los elementos, etc. Voy a escoger dos de estos componentes de la célula para señalar diría, sellos muy importantes de la vida, ¿no es cierto? Uno son los lípidos, las membranas. Por tres razones cojo las membranas, y aquí lo tienen ustedes a la izquierda, me apareció la flecha ahí. Bueno, primero que nada porque le da un confinamiento al conjunto de reacciones, le da parte de su identidad. Tenemos que pensar también en factores cinéticos, la química de la vida consiste en reacciones que están teniendo lugar y por lo tanto, bueno, eso ocurre dentro de un medio que está confinado, pero no totalmente aislado, porque como vemos al medio acá, hay un intercambio con el medio, se están intercambiando nutrientes, iones, etcétera, así que hay un transporte bien activo, las membranas no son para nada pasivas, por eso ustedes ven arriba esta membrana, pero está llena de proteínas que tienen que ver con el transporte, con canales que hay, esto es muy, muy activo. Bueno, y a la derecha una cosa muy maravillosa, a la cual vamos a volver más tarde, y que tiene que ver con el mecanismo mediante el cual los seres vivos se procuran la energía. Y para eso las membranas son absolutamente esenciales. Vamos a volver. Bueno, las proteínas. Una sola figura para las proteínas. Las proteínas, les decía hace un rato, uniones de aminoácidos, tienen múltiples funciones, múltiples. Piensen en estructura, piensen también en catálisis. Todas estas reacciones de la vida no ocurren si no hay catálisis. Aunque sean reacciones que liberan mucha energía, para que ocurran siempre hay que vencer una cima de energía. Y lo que hace el catalizador es bajar esa cima y hacer la reacción más posible. Y las proteínas son insuperables para eso, porque hay catalizadores orgánicos e inorgánicos, pero como las enzimas en cuanto a eficiencia, a especificidad, no hay. Entonces yo les digo aquí, cuesta mucho pensar en la vida sin los catalizadores tan eficientes y tan específicos como son las enzimas. Cuando hacemos bioquímica en el laboratorio, lo primero que hacemos es destruir. Nuestro método es reductivo. Yo quiero estudiar enzimas, quiero estudiar su mecanismo, etc. ¿Y qué es lo que hago? Rompo la célula, la saco y destruyo la organización. Yo diría que ahora la tendencia es tratar de ver el todo. Entonces se están haciendo esfuerzos muy grandes para ver cómo interactúan los componentes dentro de la célula. Por ejemplo, las proteínas. Yo no voy a entrar en las técnicas, por supuesto, pero hay más de una técnica que me permite a mí ver tridimensionalmente lo que está pasando en la célula. Y esto se llama el interactoma. Ustedes saben que hay que acuñar nuevas palabras cuando se llega a situaciones diferentes. Entonces el interactoma es el mapa en el espacio de cómo interactúan unas proteínas con otras. Hay medios para ver esto y ustedes llegan a dibujos como el que está ahí. Entonces tienen complejos de proteínas y ese complejo a su vez interactúa con otros. Entonces, por ejemplo, este es el interactoma de la levadura. La levadura es un eucariote, pero muy sencillo entre los eucariotes. Se estudiaron alrededor de 6.500 proteínas, no tiene muchas más, tiene por ahí nomás la levadura. Cómo interactúan entre sí estas 6.500 proteínas y se identificaron, hay varios estudios, pero alrededor de 500 complejos, aunque se piensa que son más o menos el doble, los reales, alrededor de 1.000. Hay como 5 proteínas en cada uno de estos complejos y hay como 500 interacciones entre complejos. Entonces aquí se van construyendo, ¿no es cierto?, niveles sobre niveles de interacciones. Y estamos recién asomándonos a esto. Les muestro el mismo interactoma de levadura, pero hecho con otra técnica genética. Aquí lo que se hace son mutantes de cada uno de los genes y se cruzan entonces con otro mutante. Por eso digo, se analizaron más de 5,4 millones de interacciones, porque hay unos arrays que les permiten hacer esto. Entonces, son técnicas muy eficientes y pueden ustedes saber entonces si hay o no hay interacción en base a la viabilidad que tiene el cruce entre dos mutantes. Entonces llegan a construir estos mapas tridimensionales de interacción. Y yo creo que este es un campo muy, muy abierto en la bioquímica y por fin entonces estamos tratando de armar la vida tridimensionalmente a partir de sus componentes. Bueno, entonces algo muy complejo, pero lo más notable
Lo más notable es que esta compleja estructura y organización son resultado de una acción autónoma. La vida se hace a sí misma. Y aquí, a riesgo de ser un poco chauvinista, traigo a colación la aproximación de la autopoiesis de Maturana y Varela, con la cual yo me he ido amistando cada vez más, porque yo la encontraba que dejaba muchos aspectos afuera, por ejemplo, todo lo de la historia y de la evolución lo deja afuera. Pero si uno va a apuntar a esta faceta de la vida, que es tan característica de ella como es su autoconfección, ellos lo ilustraron con este grabado de Escher, ¿no? Las manos dibujándose a sí mismas. Es muy útil como herramienta de análisis esta aproximación, y ellos lo han definido, la autopoiesis, como un conjunto de procesos de producción en el cual la función de cada componente es participar en la producción o transformación de los demás componentes del conjunto, incluyendo la producción de un límite externo que especifique el dominio de la organización autopoiética. Entonces, ellos dicen, la vida es un proceso para hacer más vida, y la función de los distintos componentes es participar en este proceso de producción de vida. Y aquí a la izquierda vuestra tienen, qué sé yo, un cartoon, ¿no es cierto?, de lo que podría ser una célula con sus distintos organelos, distintos componentes y las interacciones que podemos establecer entre ellas. O a la derecha lo que llamamos un mapa de reacciones metabólicas, ya apuntando a detalles más grandes que los que vemos a la izquierda. De nuevo, ahí están en un plano, pero hay que imaginárselo tridimensionalmente, todas estas reacciones bioquímicas, que de acuerdo a esta aproximación de la autopoiesis es un proceso de producción. Proceso de producción que requiere energía, por supuesto, requiere energía. Entonces yo, tomando un mono de un texto, porque esto es muy ilustrativo, es muy... me parece a mí elocuente también este dibujo, y también deja mucho que pensar en cuanto a la versatilidad de los seres vivos para conseguirse la energía para hacer este autoproceso, ¿no? Y ya lo sabemos, la energía viene del sol, podríamos decir, y muchos textos se quedan ahí, porque claro, también están los organismos que no hacen fotosíntesis, pero bueno, consumen carbono que han fijado los fotosintéticos. Y desgraciadamente muchos textos se olvidan de nuevo yo estoy reivindicando a todos los que no se ven aquí, que son toda esta enorme cantidad de microorganismos que obtienen su energía de reacciones de redox, de oxidorreducción, y por lo tanto, puedo decirlo, estamos hablando aquí de vida sin sol. Hay vida en lugares donde no hay sol. Y estoy pensando al fondo de la Tierra, por ejemplo, varios metros debajo de la Tierra, y la vida prolifera feliz. Con este tipo de reacciones que saca su energía de reacciones redox. Entonces, bueno, entre los organismos que obtienen su energía del sol, tenemos los que son capaces de fijar su propio CO2, algo fantástico, se procuran su propio nutriente, tomando CO2 de la atmósfera y haciendo azúcar y después aminoácidos, etc. Hay otros organismos, y esto es fantástico, todas las posibilidades que tenemos. Hay un buen número de bacterias que usan la energía del sol como tal, como energía nomás, pero no son capaces de autonutrirse. Requieren de carbono ya fijado por los fotosintéticos. Bueno, por otra parte tenemos, ¿no es cierto?, los que obtienen la energía de compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos típicamente fueron hechos por los fotosintéticos. Ahí estamos nosotros y todos los eucariotes no fotosintéticos. Pero tenemos, reitero, los que obtienen su energía de reacciones químicas. Bueno, voy a mostrar el diapositivo más difícil de todo. Este es muy, muy técnico, pero es una cosa muy maravillosa que yo creo, es de lo más bioquímicamente característico de la vida. El mono es chico porque van a ver otros monos el dibujo, además. Es chico porque van a ver otros en la pantalla. Pero, ¿qué es lo que quiero apuntar aquí? ¿Cómo se obtiene esta energía? Porque no nos quedemos tranquilos, ¿no es cierto?, si queremos entender esto, con que, la energía, sí, pues el sol, cualquier cantidad de energía ya está. No, pero ¿cómo se aprovecha? Bueno, y resulta que toda la biosfera utiliza la misma estrategia bioquímica para transducir esa energía. Los que obtienen la energía del sol usan la estrategia que les voy a mostrar. Los que obtienen la energía de los compuestos orgánicos usan la estrategia que les voy a mostrar, que es la misma. Los litótrofos que obtienen esa energía de reacciones de redox, de compuestos inorgánicos, la misma estrategia. ¿Y en qué consiste esto? En movimiento de electrones. Entonces, yo no sé si alcanzan a ver, pero con las palabras va a bastar. Entonces, ya sabemos,
incide la luz del sol, por ejemplo, en una hoja, y la hoja tiene pigmentos. Los fotones que inciden en la hoja provocan, ¿no es cierto?, una excitación de los electrones y un movimiento de electrones desde estados de mayor energía a menor energía hasta que alguien lo recibe, no importa quién. Pero entonces, ese electrón que fue cayendo en niveles de energía, al mismo tiempo se produjo a través de una membrana un bombeo de protones para afuera. Yo sé que esto puede ser un poco técnico para los filósofos, pero yo he estado oyendo cosas de metafísica muy difíciles de ustedes también. Así que voy a estar hablando. Uy, esta enzima, por favor, vean, existen animaciones en la internet de cómo trabaja esta enzima, porque a medida que van pasando los protones a través de ella, esta enzima se energiza y fabrica ATP. Al que quiera le explico esto con más calma después, porque esto es tan esencial de la vida. Entonces, esto que ocurre por la fotosíntesis, porque incidió la luz, bueno, también va a ocurrir en los organismos, como nosotros, que comemos este rico almuerzo que comemos hoy día, y los electrones que están en nuestros alimentos van a hacer este mismo recorrido, y tenemos la misma enzima que va a ser ATP. Y las bacterias, ahí a la derecha está, ahí abajo está, yo sé que no alcanzan a ver nada, pero la idea es la misma. Entonces tenemos electrones cediendo su energía que se usa, y este es el acoplamiento. Este es el acoplamiento que no muchas veces los estudiantes entienden, mira, la energía viene ahí, pero ¿cómo, hombre? ¿Cómo acoplas la energía? Se acopla así, porque al decaer el electrón en su nivel energético, esa energía se usa para hacer esta gradiente, y esa gradiente al aliviarse y volver a lo que quiere volver espontáneamente, fabrico ATP, y con ese ATP yo tengo energía. Esa es mi moneda para hacer todo lo que yo quiero hacer en la célula. Fantástico, esto es absolutamente fantástico. Entonces, en un resumen, la termodinámica en la vida que puede ser, bueno, hay tantas cosas que son tan peculiares, y al final cómo las integramos, porque hablamos de la autopoiesis también, del alejamiento del equilibrio termodinámico. Entonces la energía del ATP se usa, ¿no es cierto?, para la biosíntesis de los componentes celulares, lo que conlleva una disminución de la entropía interna. Este alejamiento del equilibrio es posible por la disipación de calor, porque por supuesto hay disipación de calor, lo hablábamos ayer, y por el aumento de entropía en el entorno. Así que la vida autoorganiza, ¿no es cierto?, pero deja el desorden afuera. Y eso no viola entonces ningún principio de la termodinámica. Si uno echara a correr la imaginación y diría, ¿cuál es la estructura autopoiética más simple que podría haber? Y se la robo a estos excelentes científicos, Szostak, Bartel y Pierluigi Luisi, que se les mencionaba anteriormente, y ellos lo publicaron así en Nature, ¿no es cierto? Una vesícula lipídica que tiene una molécula de RNA adentro, que se autocopia, diríamos, pero esto no alcanza a ser una estructura autopoiética, porque no hay conversación entre este genoma que se autocopia. Yo estoy diciendo mucho porque no me imagino cómo se autocopiaría, pero en fin. Pero es conceptualmente posible, pero tenemos que hacer conversar entonces el genoma con la membrana, y ahí tenemos otra ribosima que es fabricada por el genoma, en fin, y se establece la conexión autopoiética. Esto podría ser la estructura autopoiética mínima. Nos podríamos hacer mil preguntas de cómo funciona, pero dejemos eso de lado. ¿Existe algo así? No existe nada así. Lo más simple que les puedo decir que se ha logrado es una célula de micoplasma que de por sí tiene muy pocos genes, tiene unos pocos cientos de genes solamente, y lo que hizo Craig Venter y su Hamilton Smith y sus colaboradores fueron sacándole los genes uno por uno y ver si era viable, y para sorpresa de ellos, a pesar de los poquísimos genes que tenía, se podían sacar bastantes, y llegaron a un mínimo de 387 genes de proteínas y 43 genes de RNA. Con eso hicieron el mapa que ustedes ven ahí de las vías metabólicas, pero todavía hay 100 genes que se desconoce qué rol tienen. Entonces, aparentemente la vida tiene un umbral mínimo de complejidad. Eso es lo que uno constata. No hay nada más simple que esto. Y les advierto que conseguir esto no es nada fácil, porque el micoplasma normalmente no crece como lo están creciendo en el laboratorio para que pueda ser autónomo con su propio genoma.
Con el micoplasma, no con ese mismo, pero con uno parecido, también se ha hecho este mapa de reacciones de interacción. Bueno, y créanme, se han caracterizado 180 complejos, varias proteínas participan en varios complejos, con esta técnica que les decía yo que nos permite ver la tridimensionalidad de las interacciones. Ahora, pregunta difícil. ¿Consideraríamos vivos, y aquí hago un pequeño giro, ¿consideraríamos vivos a ciclos de reacciones químicas sostenidas por una fuente externa de energía, pero carentes de un mensaje genético? Estamos tan acostumbrados, ¿no es cierto?, a concebir la vida como con esta dualidad de metabolismo y genética. Entonces, para esto uso un dibujo aparecido en un trabajo en Scientific American del Dr. Shapiro, donde él propone, ¿no es cierto?, de nuevo una vesícula con algunas reacciones que están ocurriendo ahí con catalizadores de metales, supongo, y con una reacción que es exergónica y que por lo tanto da calor, esta reacción que hay aquí, y que permite que se establezca este ciclo. Y él dice, bueno, este ciclo, esta vesícula podría incluso crecer porque incorporaría moléculas que están afuera. Incluso sabemos, ¿no es cierto?, que estas vesículas lipídicas pueden incorporar más lípido, entonces crecer y bajo ciertas condiciones dividirse. Entonces él visualiza así un cierto dinamismo. Y está bien que nos hagamos estas preguntas. Yo creo que tenemos que hacernos estas preguntas. El problema es que no existe nada así. No existen este tipo de ciclos. Han sido concebidos in silico. Pero a mí me atrae mucho este tipo de pregunta, porque si la vida se inició por etapas, podemos pensar en cosas de este tipo como una de las etapas opcionales. Pero bueno, tenemos genoma en la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos genoma? Porque, de nuevo, conceptualmente yo creo que es posible pensar en, más allá de que no existan ciclos catalíticos, hay un ciclo por ahí, pero ciclos catalíticos autosostenidos. Después podemos discutir si eso lo vamos a considerar vida o no, pero bueno, el asunto es que hay mensaje, y la vieja pregunta que hubo antes, si el mensaje o el metabolismo. Bueno, aquí hice una cosa muy personal, una lista de por qué se me ocurre a mí que es importante el mensaje. Bueno, porque proporciona un mecanismo de copia. Ese mecanismo es muy preciso, pero no es perfecto, así que hay variación y por lo tanto hay evolución. El genoma proporciona un mecanismo de memoria. La célula no es la foto, sino que bueno, es todo lo que ha acumulado el linaje, ¿no es cierto?, a través de mucho tiempo de variación. Un programa de expresión de funciones, y aquí estamos hablando de economía. Lo que permite el genoma es que la célula pueda responder mejor o el organismo pueda responder mejor e ir expresando lo que necesita expresar para responder de acuerdo a las necesidades. Entonces hay un ahorro energético, hay programas también de diferenciación celular. Todos tenemos el mismo genoma en todas las células del organismo, ¿no es cierto? Pero las células del hígado son muy distintas a las neuronas y a las de la piel y a las de la glándula mamaria. Bueno, la glándula mamaria produce leche, las del páncreas producen insulina, y teniendo todo el mismo genoma, ahí hay una programación, y eso es una ventaja energética. Una que es fundamental, y espero haberla enfatizado, la codificación de catalizadores, para mí es fundamental. En la vida como la conocemos, catalizadores proteicos. Esto es muy interesante también. Fíjese, normalmente una proteína es muchísimo más grande en peso molecular que el sustrato de la reacción que está catalizando. Y eso es una cosa muy maravillosa también, todo el gasto energético que hace la célula para sintetizar una molécula enorme para catalizar una reacción de compuestos muy pequeños. Le da estabilidad, eso es obvio, un mensaje le da estabilidad a la célula y le da identidad también. Aquí tienen lo que ustedes conocen como el dogma central, ¿no es cierto? Bien rápido aquí, el DNA que se copia a RNA, y por años hemos visto que este RNA es principalmente RNA mensajero, el que va a ser traducido después a proteína, y después el ribosomal, y después tenemos la traducción de este RNA mensajero a proteínas. Me anoté aquí un mensaje también, el código universal, y ahí se menciona a eso, que es una cosa muy maravillosa, que el código genético sea el que es para toda la vida en la Tierra. Eso nos plantea muchas preguntas, hay algunas pequeñas excepciones, pero lo básico es que es el mismo.
Una palabra que va a tener que ver con lo que voy a decir al final sobre el mecanismo de copia. Esto lo conocen todos ustedes, pero de esto sí que es mi campo, porque esto es lo que yo enseño y trabajé, saqué el doctorado en esto, la replicación del DNA. Esto es una cosa absolutamente increíble. Ya sabemos, una hebra se separa de la otra, entonces cada una es templado de la hebra complementaria. Bueno, tenemos 4 bases. Las 4 son muy parecidas entre ellas. Y la DNA polimerasa, que es la enzima que copia esto, es un proceso muy complicado por muchas razones, porque el DNA está sobreenrollado, porque es antiparalelo y tiene distintos sentidos. Bueno, afírmense para lo que les voy a decir. E impresiónense, por favor, porque mis alumnos no se impresionan, porque con el Google esas cosas no se impresionan ya. Pero la DNA polimerasa copia 1000 nucleótidos por segundo, 1000. Estoy hablando de usar el molde con las 4 letras que son muy parecidas entre sí. Y la DNA polimerasa lo que tiene que hacer es ir viendo las 2 hebras al mismo tiempo. Ya, ¿cuál está aquí? Tengo que poner acá, y no se equivoca. ¿Cuánto tiempo me da? Corro. Entonces, eso quería decir en la replicación. Bien rápido, paradojas del genoma, la paradoja C. Ustedes saben esto, que la cantidad de... Uno dice, bueno, ahí está el mensaje, entonces mientras más... Voy a usar una palabra que yo sé que es polémica, pero mientras más complejo el organismo, más genoma va a tener. No, señor. La ameba tiene 200 veces más DNA que nosotros. La ameba tiene 200 veces más DNA que nosotros. Bueno, pero eso no es todo. Ya entendemos un poco de eso por qué. Pero también está la paradoja G, con todos los proyectos genómicos que hay. Hemos visto que la complejidad tampoco guarda relación con el número de genes. Entonces voy a decirlo así bien rápido. El Caenorhabditis elegans es un gusano de 1 milímetro que tiene 1000 células y tiene el mismo número de genes que el hombre. ¿Ya? Y el álamo tiene 3 veces más genes que el hombre, por decir algo. ¿Ya? O 2 veces más genes que el hombre. Entonces me salto la tabla. Y no quiero dejar de pasar este concepto que está... para mí, esto que voy a decir ahora es lo principal que está pasando en biología molecular, por llamarlo así, porque esto yo lo considero revolucionario. Y es el rol del RNA. Porque ya les decía, el RNA siempre se ha considerado el RNA mensajero, después el RNA ribosomal, y por cierto vino todo este precioso despegue de las RNA actuando como enzimas, y podríamos hablar mucho de eso también, pero yo quiero hablar simplemente de RNA que está en la célula, principalmente en la célula eucariótica, y que tiene múltiples funciones, y por eso es que John Mattick, un australiano, ha llamado que el genoma eucariótico es la máquina de la transcripción, porque habiendo tanto genoma, y tan poco de él que tiene información para proteínas, estamos encontrando una explicación para toda esa enorme cantidad de genoma que no tiene información para proteínas. Entonces, por eso es que él lo llama, lo que pasa es que el genoma se está transcribiendo casi todo. No todo, por supuesto, a lo que pensábamos antes, que era lo único que veíamos, que era mensajero y ribosomal. Y yo, para impresionarlo nomás, le muestro una tabla de distintos tipos de RNA que se están descubriendo con distintas funciones. Entonces, vamos, yo creo, en los próximos años a hacer el mapa tridimensional de cuál es el rol de estos RNA. Ya muchos roles se saben, básicamente regulación de la expresión génica, roles en diferenciación, roles en evolución. Mire, es como destapar a can of worms, como dicen, ¿no? O sea, una caja de sorpresa, todo lo que nos va a traer. Esto, anótenme, digan después, Vicuña lo dijo tal, es una revolución. Entonces, cuando John Mattick le pregunta al computador nomás, le dice, compáreme la cantidad de RNA no codificante por proteína, del que estoy hablando, que hay en los distintos organismos con respecto a la complejidad del organismo, de acuerdo a un software que mide principalmente tipos celulares. Ve ahí que hay un gráfico donde mientras más DNA codificante por este RNA, por este tipo de RNA que no tiene información para proteínas, más complejo el organismo, y esto lo tiró el computador, pero el de la extrema derecha es el Homo sapiens, después viene la rata, etcétera, después a la izquierda vienen los invertebrados, más a la izquierda las plantas, después los hongos y después las bacterias. Entonces, parece que aquí hay una correlación. Ya, corro entonces, ¿pudo la química de la vida ser diferente? Bueno, se han escrito libros, voy a irme al tiro por razones de tiempo, a un trabajo que escribió Norman Pace hace poco. Lo uso como ejemplo. Dice, la verdad es que
si encontráramos vida en otra parte, lo más probable es que sería casi igual a la nuestra, ¿eh? Por lo menos, no sé si en los detalles, pero en la generalidad. Y de nuevo, para la vida como la conocemos, todo parece muy apropiado, ¿eh? El agua, el carbono, en fin, las distintas propiedades de las distintas moléculas. Bueno, pero yo creo que tenemos que ser imaginativos en pensar en otras opciones. Y yo voy a traer aquí una frase que me gusta mucho cuando la leí la primera vez, cuando el profesor Miller hizo su experimento de química biótica. Empezó la discusión después de cuán reductora era la atmósfera, y su maestro Urey dijo una frase que la saqué yo de un libro de Origen de la Vida, que dice: "If God did not do it this way, then he missed a good bet". Entonces, lo que les quiero decir, apropiándome de esta frase que la estoy aplicando en un contexto distinto, si Dios, voy a decir entre comillas, si Dios no hubiera hecho la vida como la hizo en la Tierra, es decir, con otras biomoléculas, con otra química, bueno, habría perdido una buena oportunidad de hacerla de la mejor forma, ¿eh? O sea, de nuevo, esto parece muy antropocéntrico, pero nos cuesta pensar en otra bioquímica, pero tenemos que, a lo mejor no la hemos sabido buscar, y a lo mejor está ahí y no la hemos sabido buscar. Corro entonces con la teología. Cuando Ignacio Silva le agregó para un diálogo con la teología a mi exposición, dije, ¿qué querrá decir? Pero ni siquiera le pregunté. Entonces yo voy a aprovechar de decir lo que yo quiero decir. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es una experiencia personal también, bueno, y una cosa no solamente subjetiva, sino que objetiva, que a mí me ha llamado siempre mucho la atención en colegas a quien respeto mucho, por supuesto, que porque entienden cosas desde la ciencia, descartan la posibilidad de un agente superior, de la divinidad, etc. Entonces, como que yo noto que usan la ciencia para descartar. Entonces yo recurro a lo que dice San Pablo, ¿no? A partir de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, o lo que dice... eso era de sabiduría. Ahora viene lo de los romanos, de San Pablo. Lo invisible de Dios, de la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Esto dice la Escritura. Yo estimo que esto es una invitación, y esta invitación requiere una actitud personal, obviamente. De hecho, el Vaticano I recoge esto también, el Catecismo lo recoge, y Vaticano I agrega, bueno, pero esto requiere que la persona esté un poco inspirada también y tenga una buena disposición, porque, claro, si no quiere entrar en este ejercicio y cierra las puertas, bueno, lo hace nomás. Y hay gente que lo hace. Como lo tengo anotado aquí, estas personas que están acá, y han sido mencionadas algunas, los reduccionistas extremos, para quienes Bill Carroll ha acuñado el nombre de Totalizing Naturalism. Yo noto en ellos, no solamente en el campo de la biología, sino que en la cosmología, esta persistente actitud, ¿no es cierto?, que, bueno, que a partir de conclusiones de las ciencias naturales, ellos hacen extrapolaciones que me parecen a mí epistemológicamente inválidas. Eso es todo. Entonces, ¿por qué cerrarse a la trascendencia? Y veo que el propio Darwin cayó en esto. Yo no sé si tengo tiempo para leerlo, pero es que es tan fantástico, porque Darwin joven, y por eso pongo una foto joven de él, dice en su biografía, otra fuente de convicción en la existencia de Dios relacionada con la razón y no con los sentimientos, me parece mucho más sólida. Proviene de la extrema dificultad, o más bien la imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre, con su capacidad de mirar muy lejos hacia atrás y hacia el futuro, como resultado de la necesidad del ciego azar. Al reflexionar de este modo, me siento impelido a buscar una causa primera, poseedora de una mente inteligente, en cierto grado análoga a la del hombre, y por eso merezco ser llamado teísta. ¿Qué hace años después? Dice lo siguiente: el viejo argumento del diseño en la naturaleza, tal como lo presenta Paley, que antes me parecía tan concluyente, falla, ahora que la ley de la selección natural ha sido descubierta. No parece haber más diseño en la variabilidad de los seres orgánicos y en la acción de la selección natural que en las direcciones en que sopla el viento. Toda la naturaleza es resultado de leyes físicas. Imagínense cómo respetamos a Darwin, ¿eh? Yo creo que ha sido uno de los hombres que ha hecho el aporte cultural más fundamental en la historia de la humanidad. Pero bueno, cae en esto mismo, y a mí me parece que no se puede llegar a ese tipo de conclusiones.
Tampoco voy a demostrar, lo contrario, tampoco voy a demostrar a partir de la ciencia que hay una causa superior para nada, pero a lo que uno invita es a la reflexión y a la convicción de que no se pueden sacar este tipo de conclusiones. Bueno, Juan Pablo II nos tiene un mensaje al respecto, Ratzinger también, repetidas veces en Ratisbona, en sus textos, en los mensajes a la Academia Pontificia, ampliar el uso de la razón. ¿Ah? Porque la razón está confinada, parece, a la evidencia experimental, empírica. Y él dice, seamos más audaces, ampliemos el uso de la razón. Y a eso es lo que yo invito a todos. Y por lo tanto, no tengamos la actitud de Wendell Berry, este librito genial, y que yo he leído con mucho gusto y con mucho respeto también. No sé quién es Wendell Berry, pero llegó a mis manos este libro. Él no es un científico, él es una persona, entiendo, que vive en el campo, en Estados Unidos. Yo estoy terminando. Entonces él toma esta línea de King Lear, Life is a Miracle, que ahí está la cita. Entonces él dice en el libro, porque es su libro, y realmente uno lo lee con simpatía, y lo digo no con ironía, porque realmente con simpatía, porque es muy auténtico, él muy honesto en su postura, dice, reducir el misterio y el milagro de la vida a algo que puede ser entendido es inevitablemente esclavizarla y hacer propiedad de ella y ponerla a la venta. No, yo creo que no es esta la postura que hay que tener. Hay que estudiar la vida, hay que entenderla, hay que avanzar en el conocimiento científico, no hay que dejarle nada a la magia, porque yo creo que no ha habido nada de magia aquí. Hay que buscar las causas naturales, pero hay que abrirse también a la trascendencia. Bueno, ahora sí que termino, porque como esto es diálogo entre ciencia y religión, y hemos hablado, mejor que lo hagamos entre ciencia y teología, Juan Pablo II, varias veces, pero quiero seleccionar lo que él dice en una carta a George Coyne, que es el jesuita que estuvo a cargo del Observatorio del Vaticano tantos años, donde él invita a la ciencia a conversar con la teología y viceversa. Entonces yo creo que eso es un llamado a los científicos a sentirse en la construcción de un edificio mucho más grande del que perciben en que están. Dice Juan Pablo, la teología debe mantener un intercambio vital con la ciencia, como lo ha hecho desde siempre con la filosofía y otras formas del aprendizaje. La teología debe recurrir de un modo u otro a los hallazgos de la ciencia. La vitalidad y significado de la teología para la humanidad estarán profundamente reflejados en su habilidad para incorporar estos hallazgos. Un tremendo halago para la ciencia, me parece, y eso nos debe estimular a los científicos a ayudar a la teología en sus estudios. Muchas gracias.